Y ese proceso de conversión o de interpretación es el que realiza el computador con la información que nosotros le damos. Al principio de este proceso tenemos piezas gráficas. Esas piezas gráficas pueden venir de una cámara, por ejemplo, cuando tú tomas una fotografía o cuando tomas un video o cuando haces un dibujo en papel y comienzas a vectorizarlo y a digitalizarlo. Entonces, al momento de importar existe una digitalización. Pasas de algo que existe tangible, análogo, a algo que existe solo como un grupo de números o un grupo de código dentro del computador. Esa digitalización convierte piezas análogas a piezas digitales. ¿Cuál es la diferencia entre análogo y digital? La diferencia, hay muchas, y puedo darte ejemplos de cómo funcionaría en la vida real un proceso análogo. Pero la principal diferencia es que el análogo es una copia burda. O sea, un archivo análogo es una copia burda de un proceso. Los cassettes usando imanes magnéticos para escribir en una superficie. El cassette es análogo y el disquete, que también escribía en una superficie magnéticamente, es digital. Porque la información está grabada como un grupo de archivos, unos y ceros, que al momento de ser copiados, se copia la información, no la interpretación de la información. Cuando tú grabas una voz en un disquete o en un cassette, tú estás grabando la interpretación de esa voz por la máquina que te está grabando. Está interpretando tu voz y convirtiéndola en una señal. Esa señal análoga, cada vez que pasa de un lugar a otro, al ser copiada y copiada y copiada, comienza a perder calidad, cosa que nunca sucede con la información digital. Tú puedes copiar un archivo de un lugar a otro, puedes regalárselo 200.000 veces a todo el mundo, como hacemos hoy en día cuando vemos YouTube. Cada vez que tú ves un archivo de YouTube, abajo puedes ver cuántas veces ha sido visto, dice millones de veces. Y la calidad de ese video es el mismo que cuando se subió, porque las copias digitales no hacen interpretación de la información, sino que copian la información. Entonces, esa es una parte fundamental. Al momento de hacer esa copia se crean los archivos. Entonces tenemos un ejemplo aquí de archivos que son los datos que están dentro del computador. Quiero que quede claro, esos datos no existen físicamente en ningún lado. Es decir, Adobe no existe físicamente, tu imagen no existe físicamente, tu sonido dentro de un computador no existe físicamente. Todos esos archivos o todos estos datos son codificaciones de información, pero no existen físicamente en ningún lugar. Hoy en día utilizamos toda esta información, utilizamos nuestros celulares, utilizamos nuestras tablets, utilizamos el internet y damos por hecho de que así es. Tú copias una imagen en Facebook, la guardas y 5 años después la bajas y la utilizas y está exactamente igual. Muy parecido a lo que sucede con nuestros sueños. Nuestros sueños, nuestras ideas, nuestras cosas están almacenadas aquí dentro de nuestra cabeza, pero no están en ninguna parte física de nuestra cabeza. Empieza la información siendo digital y luego es archivada como datos dentro de un computador. Luego pasa a ser editada o convertida. Y es en este momento de edición o conversión donde existe un proceso de interpretación. En la edición empieza la interpretación. ¿Qué pasa cuando yo abro una imagen? Esta imagen que tengo aquí, una fotografía, o esta imagen que tengo acá. Cuando la modifico, cuando la roto, cuando la cambio, esa imagen es reinterpretada una y otra vez por las herramientas del programa y luego al final cuando tú guardas es otra vez convertida y guardada. Pero entonces, ¿en qué punto se renderiza? O sea, ¿en qué momento existe un render? ¿Cuándo existe un render? Entonces, ahí vamos a hablar un poco de esto. Este es el proceso normal de una manipulación de archivos. El archivo existe acá afuera, dentro de este espacio. Luego pasa a un software de manipulación, que puede ser Photoshop, puede ser Illustrator, puede ser Corel, puede ser Premiere, puede ser un programa de audio. Y eso está montado sobre tu sistema operativo. Ese sistema operativo puede ser Mac, puede ser PC,
o sea, Windows, puede ser Linux, puede ser Android, porque en las tabletas puedes hacer esto, puede ser el de iOS. Y estos archivos, y esta parte es importante, estos archivos son administrados por el sistema operativo. Entonces, tu software de manipulación, sea Photoshop, Premiere, lo que sea, y tus archivos son dos cosas diferentes y separadas. Voy a repetir esto otra vez y ahora voy a explicar por qué es importante. Tu software de manipulación, llámese Premiere, Photoshop, Sony Vegas, Blender, tu software de manipulación es diferente de los archivos. Son dos cosas separadas y diferentes. ¿Por qué lo digo? Porque en mi carrera, aunque he hecho muchas cosas, ha sido corta porque mi vida es corta, pero he hecho un montón de cosas. Y al principio de mi época, yo dictaba cursos de Windows y de computación y hacía mantenimientos. Cuando estaba joven, apenas empezando la universidad, hacía mantenimiento de equipos y mantenimiento de redes. Y me tocaba hacer, obviamente, ayudar a la gente con sus computadores. Y muchas veces encontré el problema en donde la gente me decía, no, mira, es que mi archivo se me perdió. Bueno, ¿y dónde está tu archivo? ¿Dónde lo guardaste? Y me decía, no, en Word. Word es un programa que me ayuda a manipular este documento y luego lo guarda en el computador. Pero este documento no está dentro de Word. Es manipulado por Word, que es diferente. Este archivo está dentro de mi disco duro, dentro de mi computador y es administrado por mi sistema operativo. Listo, entonces entendemos, tenemos un archivo que es administrado por nuestro sistema operativo y es utilizado en el software de manipulación. Entonces, pasamos a esta área. ¿Qué es el tipo de archivo? Voy a centrarme en la imagen. Ya otros programas y otros profesores pueden hablar de, por ejemplo, el sonido o el video. Yo voy a centrarme solamente en las imágenes estáticas, que se dividen en dos, vectores y rasters. Los rasters o bitmaps, ya los conocemos, son estas matrices de imágenes que tienen un montón de píxeles y cada píxel está en una matriz, o sea, una matriz de X, Y, en donde tiene una posición, un color y un valor alfa o de transparencia. Si es JPG, nada más tiene RGB. Si es PNG, entonces tiene alfa, igual que los TIFF. Entonces se guarda esta información dentro de este archivo y ese archivo, aquí está ese archivito, que puede ser un .jpg o lo que sea, cuando pasa por el software es interpretado para luego ser mostrado en el computador. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo manipulo esta imagen que tengo aquí, la estoy manipulando, estoy usando la información dentro de este archivo, que es la misma información siempre, es decir, este es siempre el mismo puntico, estos son los mismos punticos siempre, los mismos colores siempre, para yo mostrar esta pantalla que ustedes están viendo ya aquí. Esto que estoy haciendo hace que este cuadrado blanco que tengo acá sea renderizado una y otra vez. Así que Animate, que es el software que estoy usando para manipular estas imágenes, está interpretando mis comandos para reproducir esta imagen. Eso es render. El sistema operativo administra la memoria, la parte física de tu computador, es decir, tu pantalla, tu mouse, tu teclado, tu unidad de CD, tus audios, la parte física. La administra, la mezcla con tus archivos, porque el sistema operativo también son archivos, la mezcla con tus archivos y le da recursos a tu software de manipulación. Todo esto lo administra el sistema operativo. Cuando tú haces este tipo de render del que estamos hablando, todo el sistema, todo el software de manipulación está siendo almacenado en dos lugares básicos. Uno es la RAM, la que tú conoces, y el otro se llama disco virtual.
El disco virtual es un pedacito de tu disco duro que él escoge, lo aparta y guarda información ahí. Entonces, en la RAM se guarda lo que estoy haciendo en este instante, como esto. Este zoom y este cambio, él lo guarda en la memoria RAM, porque la memoria RAM es muy rápida de acceder. Pero información hasta de estas capas, por ejemplo, o de la posición de este software, él lo guarda en el disco duro virtual, que es más lento de acceder, pero le cabe más información y es más económica. Entonces, esta información de raster es modificada, pero yo no puedo modificar más. O sea, yo lo que puedo hacer es mostrar cada vez y más cerca la información que hay dentro de él. Aquí alcanzo a comenzar a ver los píxeles. ¿Sí? Así que no importa cuántas veces renderice o cuánto me acerque, lo único que hay en ese archivo es información de estos puntos. La información maneja el Animate, maneja vectores. Entonces, ¿estos vectores qué son? Estos vectores son fórmulas matemáticas. Él guarda la posición y la forma que tiene el vector, que son sus puntos guía. Estos puntos guía que están acá, que son estos punticos que definen este vector con su color y su forma, son guardados dentro de un archivo. Entonces voy a hacer aquí tengo otro archivito. Tengo un archivo diferente. Dentro de este archivo está la información de estas formas. Para que yo pueda ver esta curva aquí, el computador tuvo que haber entrado dentro del archivo, leído las fórmulas matemáticas, pasarlo al sistema y mostrarlo en la pantalla. Y eso requiere una renderización, una interpretación de este archivo. Pero ¿qué pasa cuando me acerco? Como es un archivo matemático, una fórmula matemática, él no me va a mostrar puntos. Él va a volver a leer la fórmula matemática y va a decir, ok, tú estás en esta partecita que corresponde a esta fórmula matemática y se vería de esta forma. Por eso los vectores nunca se pixelan, porque en este renderizado que estoy haciendo acá, estoy renderizando, la interpretación de ese vector se hace cada vez que se mida el vector. Cada vez que lo modifico vuelve a reinterpretarse una y otra vez. Por eso los vectores nunca se pixelan. Todos los sistemas, todas las cosas que ustedes vean por ahí, todos los procesos, cada proceso que existe sobre la faz de la Tierra tiene una entrada y una salida. O muchas salidas y muchas entradas, pero tú puedes al final decir, voy a hablar de una salida y de una entrada. Entonces, entradas, salidas. Esto es render. ¿Qué es el input en un motor render de 3D? El input en un motor render de 3D es, por ejemplo, render un programa de animación tridimensional. Así que la información que entra dentro de él está basada en la que nosotros le damos, como son... ahora no le funciona. Vamos a duplicar por aquí. Tengo esto aquí, por ejemplo. La posición de estos cubos. Esto que estoy haciendo, que es mover la luz, exige que en esta pantalla, en este momento, se esté renderizando esta información. Y cuando yo exporto, si le doy render imagen, por ejemplo, esto que está haciendo en este instante es una renderización de esa imagen. Esto es lo que ve la cámara. Tienen que ver los cubos y ven la sombra. Ese calcular la posición de los objetos, la posición de la luz, la sombra sobre los objetos, todo eso es un proceso de renderizado, de interpretación de la escena. Entonces, ¿qué sucede acá? Que como entrada tengo los cubitos, la posición de la luz, el material de los cubitos. Bueno, sí, básicamente eso, no tengo nada más como animación ni nada por eso.
Entonces, eso va a entrar aquí dentro del computador. Hay dos tipos de proceso. Resulta que yo tengo nada más mi computador y ya. Entonces, es el single, es decir, solamente hay una sola máquina haciendo este proceso, que es la mía. Él entra a esa máquina y esta máquina decide coger esta información y partirla en procesos diferentes. Lo que hace la CPU y lo que hace la GPU. ¿Qué es CPU? CPU es tu procesador. Es decir, tu procesador como el Intel, tengo un Intel, un i8, un i3, un i5, el procesador que tú tengas. Todo esto trabaja dentro de la memoria RAM, así que la memoria RAM es importante. Y por otro lado tienes la GPU, que es el proceso gráfico que se da dentro de tu tarjeta de video. Hoy en día podemos utilizar la tarjeta de video para hacer esa interpretación de esa escena y utilizarla. Esto que está pasando aquí es renderizado. Aquí tengo cosas apagadas, vamos a prenderlas todas. Entre más prendo cosas, mayor información hay en la escena. Esa cantidad de información, en nuestro ejemplo, es el input. Ese input pasa por el CPU o por el GPU o por ambos, es interpretado y luego se saca finalmente como una escena renderizada. Si entramos acá, en la opción de cámara, aquí aparece Render Engine, que es el motor render. Está Eevee, que es el motor el que está usando actualmente. Eevee es un motor render similar al que se usa en los videojuegos. Es decir, que utiliza tu GPU para tratar de mostrarte la imagen. Tengo el Workbench, que es como mucho más básico, si se dan cuenta, y nada más muestra la información plana, no muestra, lo máximo que puede mostrar es como la posición de la luz, pero no muestra ninguna textura, y por lo tanto es un poco más rápido, si se dan cuenta, porque él no tiene que calcular, entre menos información haya en el input, más rápido es la salida. Y por último tiene algo que se llama el Cycles. Cycles es un motor render propio de Blender, pero que utiliza, es progresivo, es diferente a los de tiempo real, este es progresivo, pero utiliza software, no utiliza GPU, utiliza software. No sé si alcanzan a ver el montón de punticos. Ese montón de punticos son lugares a donde la luz todavía no ha llegado. La luz está rebotando y está siendo calculada una y otra vez hasta encontrar esos punticos que están por ahí solos. Y empieza él a renderizar. Cada cuadrito que se está armando es un pedacito de la imagen que va y busca la información de dónde está la imagen, dónde está la luz, cuánta cantidad de información hay, cómo rebota, cómo se mueve, y luego viene y pinta el cuadrito. Cada vez, o sea, por cada cuadrito. Entre mayor cantidad de información, más difícil es para él calcularlo. La memoria RAM tiene, más rápido va a ser este proceso que yo estoy haciendo. Como se dan cuenta, toma un montón de tiempo para poder hacerlo. Voy a cancelar el proceso. Y voy a hacer el mismo proceso con Eevee, con el otro motor render, que este motor render utiliza la GPU. Es decir, va a apoyar su proceso en la memoria de la tarjeta de video que yo utilizo, que es una tarjeta de video de 2011. O sea, es súper, súper vieja. Él va a tomar un tiempo, como no es progresivo, él no va a mostrar nada hasta que no está terminada la escena final. Es decir, él no va a ir mostrándote poco a poco la imagen, no. Él va a procesar toda la escena para crear esa sola trama y me la va a mostrar una vez esté finalizada. Este proceso cuando lo pasas por una render farm, que está basada en nodos. Es decir, cuando no es un solo computador, sino que tú eres Pixar y tienes 82 computadores de última generación para renderizar una sola imagen. Porque la escena o el input que tienes aquí se parte. Primero que todo, ellos trabajan en una que se llama dataset,
que es como solo geometría. Cogemos esa escena y la partimos en cada computador. Y si cada computador tiene varios núcleos, entonces tú puedes coger segmentos de esta escena y partírselo a cada pedazo del núcleo de cada computador. Entonces, cuando tú divides la información de esta forma, la capacidad de tu proceso y la velocidad del proceso es bestial. Esta es la forma usando una farm, una granja de render. Le llaman render farm, por si la conocen por ahí. Entonces, esto lo que hace es partir este input, o sea, ese montón de información que tenemos entre los CPUs y las GPUs de cada computador unido a esa red. Y luego los parte en pedacitos pequeños y la información se hace muchísimo más rápido. Y al final se vuelve a guardar todo dentro de un servidor y se guarda en el output, que es un archivo. En este caso, los finales son los archivos. 3 minutos, 20 segundos. Y miren cómo se ve. Ya está por terminar, está terminando, progresivo, progresivo, progresivo. Y alcanzó a hacer todo esto en 4 minutos 29, pero le quité casi que la mitad de la información que tenía. Y vean cómo terminó. Entonces, la GPU es 100 veces más rápido que esto. Y el acabado es bastante aceptable. Blender es un programa de animación tridimensional. Así que la información que entra dentro de él está basada en la que nosotros le damos, como son... ahora no le funciona. Vamos a duplicar por aquí. Tengo esto aquí, por ejemplo. La posición de estos cubos.